Segundo, cuestiona las reglas sin sentido, donde aprendemos que el modo en el que funciona el mundo se basa en gran parte en reglas sin sentido transmitidas de generación en generación. Descubrirás que muchas de las verdades a las que nos aferramos dependen en gran medida del punto de vista personal. ¿Quién está más loco, el loco o el loco que sigue al loco? Las mentiras que decidimos creer. En el capítulo 1 vimos que los seres humanos existen simultáneamente en dos mundos: el mundo físico de la verdad absoluta y el espacio cultural de la verdad relativa. En el espacio cultural, todas las ideas de las que estamos apegados, nuestra identidad, nuestra religión, la nacionalidad, nuestras convicciones sobre el mundo, no son nada más que constructos mentales en los que hemos decidido creer. Y como todos los constructos mentales, muchos son meras opiniones que tenemos porque nos fueron inculcadas de niños y porque son mayoritariamente aceptadas por la cultura en la que crecimos. Los seres humanos son mucho menos racionales de lo que pensamos. Muchas ideas a las que nos aferramos como verdades se desmoronan si las sometemos a una concienzuda revisión. Nuestros constructos mentales sobre el mundo pueden cambiar, girar, expandirse y encogerse cuando las culturas, ideologías y opiniones bailan, chocan y tropiezan entre ellas. Del mismo modo que las enfermedades se propagan por contagio del hospedador a la víctima, las ideas se extienden de unas personas a otras. A menudo adoptamos ideas no por decisión racional, sino por contagio social, que consiste en la propagación de una idea de mente a mente sin el debido cuestionamiento. De modo que lo que llamamos verdades rara vez representan maneras óptimas de vivir, tal y como escribe Paul Madsen, psicólogo especialista en el comportamiento del consumidor, en un artículo titulado Mimética y contagio social, dos caras de una misma moneda. Aunque nos guste creer que decidimos de manera consciente y racional cómo responder ante las situaciones, la evidencia del contagio social sugiere que algunas veces no es así. En lugar de generar y tener creencias, emociones y comportamientos, la investigación sobre contagio social indica que en un sentido muy real, esas creencias, emociones y conductas son las que nos tienen a nosotros. Cuando no estamos seguros de cómo reaccionar ante un estímulo o una situación, estas teorías sugieren que buscamos activamente orientación en otros y les imitamos conscientemente. Es una declaración sorprendente. Lo que viene a decir Paul Madsen es que cuando tomamos decisiones solemos delegar en la mente de la colmena en lugar de tomar una decisión basada por completo en nuestros propios pensamientos e intereses. No es que tengamos creencias, es más bien que las creencias nos tienen a nosotros. Continúa el Dr. Madsen. Muestra la evidencia de que heredamos y transmitimos comportamientos, emociones, creencias y religiones no tanto por elección racional, sino por contagio. Esta es quizás una de las líneas más importantes del artículo del doctor. Creemos que estamos tomando una decisión racional, pero a menudo la decisión tiene poco que ver con racionalidad y mucho más con ideas aprobadas por nuestra familia, nuestra cultura y nuestros coetáneos. No hay nada malo en tomar ideas de la sociedad en la que vivimos, pero dado que nuestro mundo está sujeto a un cambio exponencial y a un ritmo asombroso, seguir a las masas y hacer lo que siempre se ha hecho no es un camino que nos lleve a ser extraordinarios. Las ideas, los memes y la cultura evolucionan y cambian y son más útiles cuando los cuestionamos. Sabemos que este tipo de cambio ocurre y aún así miles de millones de personas nos aferramos a reglas autodestructivas del pasado que no deberían existir en el mundo actual. Porque la tecnología, la sociedad y las conciencias humanas simplemente han evolucionado dejándolas atrás. En el capítulo 1 hablamos de la tribu Imba y de su dificultad para ver el color azul, porque no tienen una palabra para designar este color. Las palabras tienen un papel muy importante en la cognición, por ello he acuñado un término para estas reglas obsoletas, para que las distingas mejor. Esa palabra en inglés es brule. Brule, definición: una brule es una regla sin sentido, que sin embargo adoptamos para simplificar nuestra comprensión del mundo. Utilizamos estas reglas sin sentido para clasificar las cosas, los procesos e incluso a la gente. Las reglas son heredadas por nuestra tribu, nuestra familia, nuestra cultura y nuestro sistema educativo. Por ejemplo, ¿recuerdas haber elegido en algún momento tu religión? ¿O cómo llegaste a tus ideas sobre el amor, el dinero o la forma en que funciona la vida? La mayoría de nosotros no. Muchas de nuestras reglas más formativas sobre cómo vivir provienen de otros. Y estas reglas están fuertemente ligadas a los conceptos de lo que es bueno y malo, correcto e incorrecto. Cada uno de nosotros vivimos según miles de reglas. Cuando no estamos seguros de qué hacer, seguimos el ejemplo de los que lo hicieron antes que nosotros. Los niños siguen a sus padres,
que siguieron a sus padres, que siguieron a los suyos y así hacia atrás en el tiempo. Esto significa que a menudo no somos cristianos o judíos de derechas o de izquierdas, porque en algún momento decidiéramos que queríamos serlo, sino simplemente porque ocurrió que nacimos en una determinada familia en un determinado momento y por mimetismo y condición social adoptamos un conjunto en particular de creencias. Tal vez aceptemos un trabajo como me sucedió a mí cuando me hice ingeniero informático, vayamos a la facultad de Derecho o tengamos un MBA o entremos en el negocio familiar no porque hayamos tomado una decisión racional en el sentido de que este es el camino que deseamos seguir, sino porque la sociedad nos ha programado para que hagamos eso. Desde el punto de vista evolutivo, es fácil ver lo eficaz que resulta imitar los patrones creados por quienes nos precedieron. El modo de cosechar, cazar, cocinar y comunicarnos son ideas transmitidas de generación en generación, lo cual ha permitido que nuestra civilización haya crecido de manera constante en complejidad y dimensiones. Pero ello significa que puede que estemos viviendo la vida según modelos que no han sido modificados durante años, décadas o incluso siglos. Seguirlos a ciegas puede ser eficaz, pero no siempre es inteligente. Cuando las consideremos detenidamente, a menudo nos damos cuenta de que esas brules o reglas sin sentido nos han sido impuestas por comodidad. Cuestionarlas y analizarlas supone dar un paso hacia lo extraordinario. Mi vida de cuestionamiento de reglas sin sentido comenzó a la edad de 9 años. Fue cuando se abrió un McDonald's muy cerca de mi casa. Parecía que fueras a donde fueras, había anuncios con fotos de cheeseburgers, de McDonald's, de esas que te hacen la boca agua. Tenía tan buena pinta y yo me moría tanto por un Happy Meal, pero había sido criado según los preceptos de la religión hindú y por consiguiente me habían dicho que no podía en absoluto, bajo ningún concepto, comer carne, nunca. McDonald's había generado un fenómeno de demanda en masa. Yo nunca había probado la carne, pero gracias a todos esos anuncios e imágenes de gente a la que les encantaba, llegué a la conclusión de que las hamburguesas de McDonald's iban a ser la mejor comida que había probado en mis 9 años de vida en el planeta Tierra. Lo único que me frenaba era que culturalmente se suponía que no podía comer carne, pues ello habría enfurecido a los dioses o algo parecido y siempre espantoso. Mis padres siempre me habían animado a cuestionar las cosas, de modo que no me resultó incómodo pedirle a mi madre que me explicara por qué no podía comer carne. Ella me dijo que formaba parte de nuestra cultura y de nuestra religión. Pero otras personas comen carne, ¿por qué no pueden los hindúes comerla también? Insistí. Como sabia maestra que era, me dijo, ¿por qué no investigas un poco? Entonces no había internet, de modo que busqué en mi enciclopedia británica y desarrollé una teoría sobre la antigua India, los hindúes, las vacas y comer carne de vacuno que luego enseñé a mi madre. Básicamente le dije lo siguiente: mamá, creo que los antiguos hindúes les gustaba tener vacas como mascotas, porque eran buenas y tenían los ojos grandes y hermosos. Además, las vacas eran muy útiles, servían para arar los campos y daban leche, de modo que tal vez por eso los hindúes prefirieron no comer carne de vacuno, cuando podían fácilmente comer cabra, cerdo o cualquier otro animal menos increíble. Pero por lo que veo, nosotros tenemos un perro y no una vaca, de modo que pienso que se me podría permitir comer hamburguesas. No sé lo que le pasaría a mi madre por la cabeza, pero el caso es que estuvo de acuerdo y fue así como conseguí probar mi primera hamburguesa de carne de vaca. Francamente estaba sobrevalorada, pero aún así, ¡zas!, de un plumazo me había llevado por delante un modelo dogmático de la realidad que había crecido conmigo sin yo saberlo. Comencé a cuestionar todo lo demás. A los 19 años había rechazado la religión, no porque no tuviera inquietudes espirituales, sino porque sentía que llamarme a mí mismo hindú era estar separándome de miles de millones de personas con inquietudes espirituales, pero que no eran hindúes. Quería abrazar la esencia espiritual de todas las religiones, no solo una. Aunque fuera un adolescente, no podía entender la idea global de estar unido a una religión en particular para toda la vida. Tuve la suerte de que mis padres me animaron y me permitieron en todo momento crear mis propias opiniones. Pero si un niño de 9 años puede acabar con una regla obsoleta, todos deberíamos ser capaces de cuestionarlas. Tómate un momento y piensa en las normas religiosas o culturales que te han sido transmitidas. ¿Cuántas dirías que son verdaderamente racionales? Puede que estén pasadas de moda o que los investigadores y pensadores actuales hayan demostrado que son falsedades. Es posible que muchas incluso causen un terrible dolor. No estoy defendiendo que rechaces de inmediato todas las reglas que has seguido desde siempre, pero deberías cuestionarte constantemente tus reglas para vivir según el código más auténtico y acorde con tus objetivos y necesidades.
Mi familia, cultura, gente siempre lo ha hecho de este modo. No es un argumento aceptable. Reglas sin sentido, más corrientes. A medida que avances en el camino hacia lo extraordinario, recuerda que en el espacio cultural no hay vacas sagradas que puedan ser cuestionadas. Nuestra política, nuestros modelos educativos y laborales, nuestras tradiciones y culturas, incluso nuestras religiones, contienen reglas sin sentido que han de ser desechadas. A continuación se cita una serie de reglas sin sentido habituales con las que vivimos, a veces incluso sin darnos cuenta de ellas, así como algunas formas diferentes de pensar en ellas. Se encuentran entre las mayores reglas sin sentido que he cuestionado. Escapar de ellas cambió mi vida de forma espectacular. Estas son las 4 áreas en las que decidí eliminar una regla obsoleto de mi cosmovisión. 1. La regla sin sentido de la universidad. 2. La regla sin sentido de la lealtad a nuestra cultura. 3. La regla sin sentido de la religión. 4. La regla sin sentido del trabajo duro. Pregúntate a ti mismo si alguna de estas reglas puede haber sido un lastre en tu vida. 1. Debemos tener un título universitario que nos garantice el éxito. Además de endeudar a muchos jóvenes durante décadas, diversas investigaciones han puesto de manifiesto que una educación universitaria realmente nos garantiza el éxito. ¿Y garantiza un título universitario un alto rendimiento en el trabajo? No necesariamente. Los tiempos están cambiando muy deprisa. Si por un lado el gigante de Internet, Google, buscan buenas calificaciones en capacitaciones técnicas específicas para puestos que las requieren, un artículo de New York Times en 2014 que incluye una entrevista a Laszlo Bock, vicepresidente de Google en operaciones del personal laboral, señala que las titulaciones universitarias ya no son tan importantes como lo eran antes. Afirmaba que cuando te fijas en personas que no fueron a la escuela y que se han abierto camino en el mundo, esos son seres humanos excepcionales, y deberíamos hacer todo lo posible por encontrar a esas personas. En un artículo del New York Times en 2013 decía que en Google la proporción de personas sin educación universitaria ha aumentado a lo largo del tiempo, alcanzando en algunos equipos el 14%. Otras compañías están tomando nota. Según un artículo publicado en 2015 en la guía School Guide, la mayor empresa de selección de personal del Reino Unido y una de las mejores consultoras de servicios financieros del mundo anunció recientemente que ya no se considerarían los títulos como principal criterio de selección. El artículo citaba a Maggie Stilwell, socia responsable de gestión de talentos, y Ernest & Young. Las calificaciones académicas serán tenidas en cuenta y seguirán siendo un elemento importante cuando se valore a los candidatos en conjunto, pero no actuarán ya como criterio de exclusión. Personalmente he entrevistado y contratado a más de 1000 personas para distintas compañías a lo largo de años y simplemente he dejado de mirar las calificaciones de la universidad o incluso de fijarme en la universidad en la que ha estudiado un candidato. Me he dado cuenta de que este aspecto no guarda relación con el éxito del empleado. Puede que como camino hacia una carrera de éxito, los títulos universitarios no sean más que una regla sin sentido condenada a desaparecer. Esto no quiere decir que ir a la universidad sea innecesario. Mi vida en la universidad constituye uno de los mejores recuerdos y experiencias de desarrollo personal que he tenido nunca. Pero todo ello tuvo poco que ver con lo que estaba estudiando o con mi titulación. 2. Debemos casarnos en el seno de nuestra religión o nuestro grupo étnico. Procedo de una exigida minoría étnica del oeste de la India. Mi cultura se denomina Sindhi. El pueblo Sindhi abandonó la India después de 1947 y protagonizó una diáspora, es decir, vive disperso por todo el mundo. Como en muchas otras culturas que sufrieron una diáspora, existe en ella un firme deseo de proteger y preservar su tradición. Como parte de ello, en mi cultura se consideraba un tabú absoluto el matrimonio con alguien ajeno a nuestro grupo étnico, ni siquiera con otro indio. De modo que puedes imaginarte el shock que supuso para mi familia que les dijera que quería casarme con la que entonces era mi novia Cristina, hoy mi mujer, que era Estonia. Recuerdo a algunos familiares que cargados de buenas intenciones me preguntaban: ¿pero de verdad quieres hacer esto? ¿Tus hijos van a estar tan confundidos? ¿Por qué quieres decepcionar de este modo a tu familia? Al principio me asustaba seguir mi corazón, porque sentía que iba a causar un gran disgusto a quienes me querían. Pero al tener que tomar una gran decisión como esta, me di cuenta de que no debía hacer las cosas para hacer feliz a otros, a costa de mi propia infelicidad. Yo quería estar con Cristina, de modo que me casé con ella. Rechacé la regla tan habitual en mi generación de que debía casarme solo con mujeres de mi etnia, de mi religión y de mi raza,
pues ese era el camino más seguro hacia la felicidad y lo correcto, para la familia o el credo. Cristina y yo llevamos juntos 16 años y casados 13. Nuestros 2 hijos, lejos de vivir confundidos, están aprendiendo varias lenguas y crecen felices como ciudadanos del mundo. Con 18 meses, mi hijo Hyundai había estado ya en 18 países. Mis hijos participan con sus abuelos en las tradiciones hindúes, luteranas y rusas ortodoxas, pero no se limitan a una religión determinada. Van a tener la experiencia de toda la belleza de las religiones humanas, sin tener que ceñirse a un solo camino, lo cual nos lleva a la siguiente gran regla sin sentido. 3. Debemos seguir una sola religión. De acuerdo, se trata de una cuestión delicada. ¿Necesitamos realmente la religión? ¿Es posible existir espiritualmente sin un dogma religioso? Estas son solo algunas de las preguntas que nos formularemos actualmente sobre la religión. Junto como resurgir el fundamentalismo, estamos asistiendo a resurgir del cuestionamiento de los dogmas fundamentales. ¿Te acuerdas del día en el que elegiste tu religión? Pocas personas lo recuerdan, porque pocas personas eligen realmente su religión. En general se trata de una serie o de un conjunto de creencias implantadas en nuestra mente a edad temprana y basadas en las creencias religiosas de nuestros padres. Y para muchos, el deseo de pertenecer a una familia o tribu es superior al proceso de toma racional de decisiones, lo cual nos lleva a adoptar creencias que a veces son muy dañinas. Si es verdad que la religión puede tener una inmensa belleza, también lo es que puede encerrar grandes dogmas que provocan culpabilidad, vergüenza y cosmovisiones basadas en el miedo. Hoy en día la mayoría de las personas que son religiosas en todo el mundo eligen una sola religión que seguir. Pero este porcentaje está disminuyendo a medida que más y más gente, especialmente los millennials, adoptan el modo espiritual pero no religioso. Creo que la religión fue necesaria para la evolución del ser humano, al ayudarnos a desarrollar las directrices para una buena conducta moral y para la cooperación dentro de la tribu hace cientos y miles de años. Pero hoy en día, cuando la humanidad está más conectada que nunca y tiene en gran parte acceso a los diversos conocimientos y tradiciones espirituales del mundo, la idea de seguir una religión en particular puede resultar obsoleta. Además, creo que la aceptación a ciegas de los dogmas religiosos nos frenan en nuestra evolución espiritual como especie. El núcleo de una religión puede estar conformado por hermosas ideas espirituales, pero a su alrededor se superponen siglos de reglas caducas que pocos se atreven a cuestionar. ¿Puede una persona ser un buen musulmán sin ayunar durante el Ramadán? ¿Se puede ser un buen cristiano sin creer en el pecado? ¿Y un buen hindú comiendo carne? ¿Es la religión un modelo viejo que necesita ser actualizado? En mi opinión, la mejor alternativa consiste en no suscribir ninguna relación, sino en escoger creencias de todo el espectro de religiones y prácticas espirituales del mundo. Yo nací en el seno de una familia hindú, pero con el paso de los años he llegado a crear mi propio conjunto de creencias, derivadas de lo mejor de cada religión y de cada libro espiritual que he llegado a conocer. No elegimos un alimento para comerlos todos los días, entonces ¿por qué debemos elegir una religión? ¿Por qué no podemos creer en el modelo del amor y bondad de Jesús? Donar 10% de nuestros ingresos a la caridad con un buen musulmán y pensar, por otro lado, que la encarnación es asombrosa. Existe mucha belleza en las enseñanzas de Cristo, en el sufismo del Islam, en la Cábala del judaísmo, en la sabiduría del Bhagavad Gita o en las enseñanzas budistas del Dalai Lama. Aún así, la humanidad ha decidido en general que la religión ha de ser absolutista. En pocas palabras, hay que elegir una y seguirla durante el resto de tu vida. Y lo que es peor, transmitirla a tus hijos mediante un adoctrinamiento temprano, de modo que sientan que tienen que mantenerse fieles a ese camino verdadero para el resto de su vida, y así a lo largo de generaciones y generaciones. Elige una religión si aporta significado y satisfacción a tu vida, pero sé consciente de que no tienes que aceptar todos los aspectos de tu religión. Puedes creer en Jesús y no creer en el infierno. Puedes ser judío y disfrutar de un buen sándwich de jamón. No te dejes atrapar por definiciones estrictas y preestablecidas de un camino único, pensando que debes aceptar todas las creencias de un grupo en particular. Tu espiritualidad debe ser un descubrimiento, no una herencia. 4. Debemos trabajar duro para tener éxito. Esta afirmación puede comenzar como una idea que merece la pena y más tarde convertirse en una regla tiránica. Los padres alientan a sus hijos para que afronten retos, trabajen persiguiendo sus objetivos y no claudiquen, pero eso puede convertirse en una regla sin sentido. Si no trabajas duro todo el tiempo, eres un vago y no alcanzarás el éxito. Esta regla conduce además a otra, según la cual el trabajo debe sentirse como un esfuerzo.
no puede ser emocionante, ni enriquecedor, ni divertido. Un estudio de Gallup pone de manifiesto que las personas que desarrollan un trabajo que aporta alegría y significado a su vida se jubilan más tarde que aquellas que trabajan en puestos que no les proporcionan ninguna sensación enriquecedora. Cuando no se sufre para recibir un sueldo, es más probable comprometerse y engancharse con lo que se hace. ¿Y durante cuánto tiempo es posible aguantar haciendo algo que no nos gusta? Habida cuenta de que pasamos la mayor parte de nuestras horas de vigilia trabajando. Como educador y pastor, Laurence Piaget escribió: un maestro en el arte de vivir no hace distinción clara en su trabajo y su obra, entre labor y ocio, entre mente y cuerpo, educación y esparcimiento. Apenas sabe cuál es cuál, simplemente persigue su visión de excelencia a través de lo que está haciendo, y deja que sean los demás quienes determinen si lo que hace es trabajar o disfrutar. A él siempre le parece que está haciendo ambas cosas. A lo largo de mi vida, siempre he optado de manera consciente por trabajar en campos en los que me gustaba tanto lo que hacía que dejaba de percibirlo como un trabajo. Cuando te gusta lo que haces, la vida parece mucho más bonita. De hecho, la propia idea de trabajo se disipa. En lugar de ello, se percibe más como un reto, como una misión o un juego en el que participas. Animo a todo el mundo a que intente avanzar hacia un trabajo que despierte esta sensación. No tiene ningún sentido pasar la mayor parte de nuestras horas de vigilia trabajando para ganar un sueldo y así poder seguir viviendo una vida en la que dedicamos a trabajar la mayor parte de las horas que pasamos despiertos. Es la rueda de hámster del ser humano. Por consiguiente, aspira siempre a un trabajo que te guste. Cualquier otra forma de vivir no tiene en cuenta la vida en sí misma. No sucederá de la noche a la mañana, pero es factible. Según vayas avanzando por las páginas de este libro, compartiré contigo algunos modelos mentales y ejercicios para que los consigas antes. 5 maneras de adoptar reglas sin sentido. ¿Cómo podemos identificar esas reglas obsoletas que nos limitan y que coartan nuestra libertad? El primer paso consiste en saber cómo se han instalado en tu ser. Yo considero que adoptemos las reglas sin sentido por 5 posibles vías. Cuando conozcas estos mecanismos de infección, estarás más capacitado para identificar qué reglas del espacio cultural puede ser razonable utilizar para planear tu vida y cuáles pueden ser reglas sin sentido. 1. Adoctrinamiento en la infancia. Los seres humanos absorbemos de manera acrítica la mayor parte de las creencias que nos son inculcadas en la infancia, siendo nuestro periodo de desarrollo extraordinariamente largo. A diferencia de otros animales que por cuestiones de supervivencia maduran relativamente deprisa y pueden correr o nadar muy pronto después de nacer, el ser humano nace indefenso y mantiene un alto grado de dependencia durante años tras su nacimiento. Durante todo este tiempo somos, como describe Yuval Noah Harari, autor de Sapiens, como vidrio fundido, muy maleables por el entorno y la gente que nos rodea. La mayoría de los mamíferos salen del útero materno como losa vidriada recién horneada. Cualquier intento de remodelación solo la rayaría o rompería. Los seres humanos salen del útero materno como sale el vidrio fundido del horno. Es posible sacarle hilos, estirarlo y darle forma con sorprendente libertad. Esta es la razón por la cual podemos educar a nuestros niños para que sean budistas o cristianos, capitalistas o socialistas, belicosos o amantes de la paz. Cuando somos niños, nuestro cerebro maleable nos convierte en increíbles aprendices, receptivos a cualquier experiencia y listos para adoptar cualquier forma que nuestra cultura decrete. Piensa, por ejemplo, en el modo en que un niño nacido en un hogar multicultural puede crecer y hablar 2 o 3 idiomas con fluidez, pero ello también nos lleva a adoptar todas las formas de condicionamiento de la infancia. ¿Te has dado cuenta de la frecuencia con la que los niños preguntan ¿por qué? La típica respuesta de padre al constante martilleo de ¿por qué, por qué, por qué? Suele ser algo así como ¿porque lo digo yo? ¿Porque así son las cosas? ¿Porque Dios lo quiso así? ¿Porque papá dice que tienes que hacerlo? Afirmaciones como estas hacen que los niños queden atrapados en una maraña de reglas sin sentido y no se dan cuenta de que son cuestionables. Estos niños crecen hasta convertirse en adultos atrapados por restricciones y reglas que adoptaron como verdades. De modo que absorbemos las reglas transmitidas por la cultura y actuamos en el mundo basándonos en esas convicciones. Gran parte de ese condicionamiento se establece antes de los 9 años de edad, y muchas veces vivimos con tales convicciones hasta el día de nuestra muerte, a menos que aprendamos a plantearles cara. Como padre, sé lo difícil que puede llegar a ser responder con sinceridad a todas las preguntas que plantea un niño. Iba en el coche con mi hijo un día de verano del año 2014 cuando la canción Anaconda de Nicki Minaj
empezó a sonar en la radio sin que yo me diese cuenta. Cuando llegó el estribillo sobre cierta anaconda, no quiere nada más, tenga bollos, cielos, en inglés, significa también en argot culo. Mi hijo de 7 años, Hayden, me preguntó: papá, ¿por qué la anaconda solo quiere bollos? Me puse rojo, como lo haría cualquier padre, y luego, en un arrebato que sé que me perdonarás, hice lo que creo que cualquier otro padre en mi situación habría hecho: mentí. Es una canción sobre una serpiente a la que solo le gusta el pan, dije. Hayden se lo tragó, menos mal. Más tarde ese mismo día me dijo que quería escribir una canción sobre una serpiente con hábitos alimentarios más saludables. Yo he tenido que lidiar con mi cuota correspondiente de preguntas, porque difíciles de los hijos, seguro que en su momento también yo les hice a mis padres un montón de ellas, y adivino que tú también las harías. Y probablemente tus padres hicieron todo lo posible por responderte de la mejor manera. Pero algunas de sus respuestas, especialmente frases como ¿por qué así son las cosas?, es posible que te inculcaran reglas que todavía hoy sigues. 2. Figuras de autoridad. Los hombres y mujeres de nuestro entorno que contemplamos como figuras de autoridad, generalmente personas de las que de algún modo dependemos, son poderosos instaladores de reglas. Entre esas personas se encuentran sin duda nuestros padres, pero también familiares, cuidadores, profesores, amigos y sacerdotes. Es posible que muchas sean personas sabias que solo piensan en nuestro bien y que quieren enseñarnos reglas que nos ayuden en la vida, como por ejemplo la regla de oro, que nos instan a tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Pero al concederles autoridad, nos volvemos también vulnerables a esas personas que nos transmiten reglas obsoletas, con las que pretenden manipularnos o en las que realmente creen, por muy equivocadas que sean. Se ha demostrado que la autoridad tiene sobre nosotros un poder asombroso y potencialmente peligroso. Durante nuestra evolución como especies sensibles necesitábamos líderes y figuras de autoridad que nos ayudaran a organizarnos y a sobrevivir. Pero con la alfabetización y otras habilidades para adquirir, retener y compartir información, hoy en día el conocimiento se encuentra mucho más uniformemente distribuido y más disponible. Ha llegado el momento de dejar de comportarnos como sumisos miembros de tribus prehistóricas y de empezar a cuestionarnos algunas de las cosas que nos dicen nuestros líderes. Considera, por ejemplo, la política basada en el miedo. Es frecuente en el mundo de hoy que los políticos obtengan apoyo generando miedo en otro grupo. Judíos, musulmanes, cristianos, inmigrantes mexicanos, refugiados u homosexuales son culpabilizados en un país u otro por algún político en busca de votos. Tenemos que dejar de confiar en ese tipo de mal uso de la autoridad. Pero por supuesto, no solo son las figuras de autoridad a gran escala quienes nos dominan. Resulta interesante que algunas personas expresen tener sensación de libertad cuando mueren sus padres, porque por fin se sienten capaces de seguir sus deseos, sus opiniones y metas libres de las expectativas parentales y de la presión que supone seguir las reglas aprobadas por sus padres. 3. La necesidad de pertenencia. Tenemos tendencia a adoptar reglas sin sentido porque deseamos encajar. Somos una especie tribal que evolucionó para encontrar seguridad y formar grupos. Esta estrategia era más segura que seguir solos. La supervivencia dependía de ser aceptado dentro de la tribu, pero en ocasiones, para formar parte de la tribu, asumimos sus creencias por muy irracionables que sean. De modo que a cambio de ser aceptados, pagamos un precio en cuanto a individualidad e independencia. Es casi un chicle. Por ejemplo, que los adolescentes luchen para encontrar el equilibrio entre defender su individualidad y ceder a la presión de sus iguales. La palabra tribu se refiere aquí no a cualquier tipo de grupo con una serie de creencias y tradiciones, que puede ser una religión, un partido político, un club, un equipo y así sucesivamente. Tan pronto como nos definimos a nosotros mismos por un punto de vista en particular, aunque sea algo con lo que realmente estamos de acuerdo, será más probable que comencemos automáticamente a adoptar otras ideas del grupo, incluso si contradicen los hechos y la ciencia. Se identifica con mayor claridad esta necesidad de pertenencia cuando observamos las ideas irracionales que las personas adoptan al unirse a un culto. El deseo de ser aceptadas hace que sofoquen su capacidad de cuestionamiento y acepten creencias ilógicas e irracionales. Tim Urban, escritor, se refiere a este fenómeno como tribalismo ciego. Dice: los seres humanos también ansían la comodidad y la seguridad de la certidumbre, y en ningún sitio está más presente la convicción que en el pensamiento grupal de tribalismo ciego. Sí, por un lado las opiniones basadas en datos de un científico son tan sólidas como la evidencia que éste tenga y se hallan sujetas de manera inherentes a cambios. Por otro, el dogmatismo tribal es un ejercicio de fe y sin datos que lo sostengan. Los miembros ciegos de la tribu creen lo que creen con certeza.
Puedes asumir las creencias de tu tribu, pero no tienes que adoptar todas sus ideas, especialmente si van en contra de la ciencia, no son de ayuda o no son verdad. 4. Prueba social. Cuando adoptamos reglas porque alguien dice todo el mundo lo hace, estamos adoptando creencias por prueba social. Piensa en ello como en una aprobación por poderes. Creemos lo que alguien nos dice para ahorrarnos el esfuerzo de valorar nosotros mismos la verdad. Si nos inducen a pensar que todo el mundo lo hace, lo cree o lo compra, entonces decidimos que quizás nosotros también deberíamos hacerlo. Un ejemplo actual viene de la mano de los anuncios. Todo el mundo come esto, compra aquello, viste así. Esto es saludable, esto no. Esto es lo que necesitas para que la gente se fije en ti, y así sucesivamente. ¿Has visto los anuncios? La era moderna de la publicidad se ha vuelto increíblemente hábil en el uso de la prueba social para crear lo que yo denomino demanda fabricada. Nadie necesita realmente ese jarabe de maíz con alto contenido en fructosa envasado como felicidad en lata roja. Y tampoco necesitamos los miles de productos lanzados al mercado solamente para llenar un vacío creado por las propias marcas. Pero la demanda fabricada convierte los productos que son insanos en productos que hay que tener, a través del uso eficaz de la prueba social para generar deseo. Si todo el mundo lo hace, será que está bien. 5. Nuestras inseguridades internas. Supongamos que acudes a una cita con alguien que realmente te atrae. Después de la cita, la persona en cuestión no vuelve a llamarte. En el caso de muchos de nosotros, nuestras inseguridades internas se disparan. No iba bien vestida, quizás hablé demasiado, no debería haber hecho esa broma, y así sucesivamente. Después, sin haber llegado realmente al descubrir por qué la otra persona no ha vuelto a llamar, nos inventamos un montón de reglas sin sentido acerca del amor, las citas, sobre cómo debemos actuar en las citas y sobre los hombres y las mujeres en general. Pero la realidad puede encerrar una historia muy distinta. Puede que la otra persona perdiera el móvil y no tenga por ello tu teléfono. Tal vez haya tenido una semana especialmente dura o esté lidiando con una crisis familiar. Sin embargo, en lugar de fijarnos en esas ideas lógicas, empezamos a cargar de significado los acontecimientos. La máquina creadora de significados que tenemos en la cabeza está fabricando constantemente significados en torno a los acontecimientos de la vida, especialmente cuando estos tienen que ver con personas de las que esperábamos amor o atención. ¿Alguna vez, a partir de algo que han hecho otros, has creado significados en tu cabeza en relación con su actitud o los sentimientos hacia ti? Esa es la máquina creadora de significados en acción. Tal vez te hayas dado cuenta ya de la manera en la que ciertas reglas sin sentido se han instalado en tu vida. ¿Se te ocurren figuras de autoridad que hayan tenido mucha influencia en ti? ¿Recuerdas haber hecho algo que te disgustaba solo por seguir a la manada? ¿Te has comportado alguna vez según reglas que supuestamente debían ayudarte a encajar en algún grupo? No estamos aquí para juzgar a nadie. Recuerda, esto forma parte del aprendizaje humano. Es el modo en que nos llega la información de generaciones anteriores, incluidas cosas buenas como la manera de hacer fuego, de construir una rueda, de contar un chiste, de asar carne en la barbacoa, de realizar maniobras de reanimación y de decorar el árbol de Navidad. No todo es malo, simplemente muchos de nosotros necesitamos ayuda para darnos cuenta de que no todo es bueno. Algunas reglas ya no son útiles o en verdad nunca lo fueron. Ha llegado el momento de desinstalar todo aquello que no funciona. ¿Cómo dejar huella en el universo? Nuestro espacio cultural está lleno de multitud de ideas que resultan poderosas simplemente por la cantidad de personas que creen en ellas. Piensa en ideas como los países, el dinero, el transporte, nuestros sistemas educativos y mucho más. Pero de vez en cuando surge un rebelde que decide que algunos de esos colosales constructos no son más que reglas sin sentido. La mayoría de estos rebeldes hablan de cambiar las cosas y son tildados de idealistas en el mejor de los casos y de chalados en el peor. Pero de vez en cuando uno de estos rebeldes agarra la realidad por los cuernos y despacio pero con decisión cambia las cosas. El dibujo que mostraremos a continuación ilustra este concepto. El círculo es el espacio cultural. La masa de puntos en el centro representa a la mayoría de la gente. Al principio una persona, tal vez tú, decide apartarse de la visión del mundo que tienen los demás. Es etiquetado de inadaptado, rebelde o agitador. Pero entonces esa persona hace algo original y salvaje. Tal vez escribe un nuevo tipo de libro para niños, como hizo J.K. Rowling con los libros de Harry Potter, o como los Beatles decide salirse de los sonidos tradicionales y crear un nuevo tipo de música, o como el empresario Elon Musk decide popularizar el coche eléctrico. Algunos inadaptados fracasan, pero otros alcanzan el éxito
y cuando es así, dejan huella en el espacio cultural, y es entonces cuando el inadaptado es etiquetado como visionario. Uno de los visionarios es Dean Kamen. Fui a visitarlo en 2015 y me contó una de las historias más increíbles que he escuchado nunca sobre la transgresión de reglas. Dean Kamen es un Edison actual. Cuenta en su haber con más de 440 patentes. Revolucionó la tecnología de la silla de ruedas con el dispositivo de movilidad iBot. Encabezó el desarrollo del principal sistema de diálisis domiciliaria y se convirtió en un icono de la ingeniería con su invento de transporte personal Segway. Ha sido galardonado en Estados Unidos con la Medalla Nacional de Tecnología y es miembro de National Inventors. Con el Segway, Dean Kamen cuestionó una regla obsoleta que imperaba en el transporte, al demostrar que sí era posible diseñar ciudades sin necesidad de coches. Pero personalmente me impresionó más su manera de cuestionarse la regla sin sentido de nación-estado. Verás, decepcionado con el gobierno, Dean Kamen creó su propio país. Es por decreto propio, Lord Dumpling, presidente de North Dumpling Island, una diminuta nación insular en Luke Island, Sun, que él ha convertido en su propio país, el tercer país de Norteamérica, después de Estados Unidos y Canadá. Dean Kamen nunca ha sido de esos tipos que siguen reglas estúpidas. Siendo uno de los más grandes inventores de Estados Unidos, tenía una actitud estrictamente antiburocracia. Un saludable desprecio hacia las reglas sin sentido y una mente innovadora pueden componer una mezcla explosiva. Y como nos explicó a mí y al pequeño grupo de invitados que acudimos a visitarles en mayo de 2015, un generador eólico fue el origen del conflicto. Todo comenzó con lo que podríamos llamar una cuestión práctica, que pronto se convirtió en algo más. Como gran defensor de la energía alternativa, Dean quería construir un aerogenerador para suministrar energía a su casa de North Dumpling Island, a pocos kilómetros frente a la costa de Connecticut. Pero los funcionarios de Nueva York, aunque esté pegada a Connecticut, la isla se hallaba en realidad bajo la jurisdicción de Nueva York. Dijeron que el generador propuesto era demasiado grande y que el ruido molestaría a los vecinos. Es una isla, dijo Dean, no hay vecinos. Los funcionarios no dieron su brazo a torcer. Se encontraba en un callejón sin salida. Dean Kamen no es un hombre que se acobarde. Tal y como nos dijo, estaba seriamente preocupado porque el estado de Nueva York, a varios kilómetros de distancia de North Dumpling, pudiera decirle a él cómo gestionar su isla. De modo que decidió no seguir aguantando. Habló con un amigo suyo de Harvard, que era experto en derecho constitucional, y encontró una fisura que le permitía separarse, no de Nueva York, sino de todo Estados Unidos. De modo que el 22 de abril de 1988, el New York Times publica un artículo desde Long Island, Sun, se autoproclama una nueva nación. Dean Kamen no solo creó su propia nación insular, creó la Constitución de North Dumpling, un himno y una moneda llamada, cómo no, Dumpling. ¿En qué consiste eso de doblegar las reglas sin sentido? A pocas personas se les ocurre crear su propia nación o su propia moneda, pero Dean no es una persona corriente. Quizás fue su mente inquisitiva lo que le llevó a cuestionar las reglas sin sentido referentes al transporte y a inventar el Segway, para más tarde cuestionar el concepto mismo de nación. Pero aún no había terminado. Nueva York no cedía, sus funcionarios seguían enviándoles cartas de aviso sobre el generador de energía eléctrica. Kamen se limitó a enviar esas cartas a las prensas de Nueva York, con una declaración: vean los irrespetuosos que pueden llegar a ser los funcionarios de Nueva York. Se atreven a amenazar al dirigente de un estado independiente. Las cartas de aviso dejaron de llegar. Unos meses más tarde, en ocasión de una visita a la Casa Blanca, Dean Kamen tenía amigos en las altas esferas. Invitó bromeando al presidente George Bush a firmar un pacto de no agresión con North Dumpling. Como cabe imaginar, todo esto causó un enorme revuelto. Un tal show local que se emitía por las mañanas decidió visitar North Dumpling para realizar una transmisión desde la isla. Durante la grabación, Dean Kamen preguntó a uno de los presentadores si deseaba cambiar dólares por dumplings. El presentador se burló, preguntando si los dumplings eran una moneda real. Kamen contestó que en realidad el dólar estadounidense era la divisa que debía ser cuestionada. Al fin y al cabo, décadas atrás, el dólar había quedado fuera del patrón oro y ahora se encontraba respaldado prácticamente por nada. El dumpling, en cambio, contaba con el respaldo de los helados Ben y Jerry. En serio,
Dean Kamen conocía a los fundadores, y tal como señalaba Kamen, dado que el helado se congela a 0 grados, contaba con un respaldo sólido como una roca. Mientras daba una vuelta por la casa de Dean Kamen, descubrí en una pared algo que me llamó la atención como el documento más importante de todos, un bono del Tesoro Nacional de Ayuda Exterior dirigido al presidente Bush, en el que North Dumpling Island figuraba realmente como prestatario de ayuda exterior a Estados Unidos, por la suma de $100. Pregunté a Dean Kamen por el significado de aquel documento. Me contó que North Dumpling se había convertido en la primera nación del mundo en proporcionar ayuda extranjera a Estados Unidos, y aquí la razón, según el certificado. En otro tiempo, líderes tecnológicos del mundo, los ciudadanos de Estados Unidos, han ido cayendo en una lamentable ignorancia y en una indiferencia desalentadora en relación con las maravillas de la ciencia y de la tecnología, todo lo cual amenaza a Estados Unidos con una terrible caída en el analfabetismo científico y tecnológico. Por la presente, la nación de North Dumpling Island se compromete a ayudar a la nación vecina en su rescate de tal destino, apoyando los esfuerzos de la Fundación for Inspiration and Recognition of Science and Technology, a promover la excelencia y el reconocimiento de estas disciplinas entre los habitantes de Estados Unidos de América. Dean Kamen entregaba $100 a una superpotencia no como parte de una broma. Estaba a punto de acometer otro movimiento de derribo de una regla sin sentido, utilizando para ello su recién asumido papel de nación independiente. Pretendía cambiar el sistema educativo global para centrar más la atención en la ciencia y la ingeniería. La donación de Dean Kamen a Estados Unidos tenía por objeto fundar FIRST, una organización con una misión: transformar nuestra cultura a través de la creación de un mundo en el que la ciencia y la tecnología sean reconocidas y celebradas, y donde el mayor sueño de la gente joven sea convertirse en líderes de la ciencia y la tecnología. FIRST cumple con su cometido a través de grandes competiciones en las que los niños construyen robots de todo tipo, que compiten en un marco olímpico. Cuando asistí en 2015 al primer certamen de robots de FIRST en St. Louis, Missouri, cerca de 37.000 escuelas de enseñanza secundaria de todo el mundo habían participado para que sus robots llegaran a las finales. Fue fantástico ver lo que esos chicos habían sido capaces de construir. Dean Kamen cree que uno de los problemas del mundo actual es que los niños crecen idolatrando a las superestrellas de los deportes. Y aunque no hay nada malo en admirar la fuerza física, también necesitamos idolatrar la capacidad mental. A ingenieros, científicos, personas que hacen que la humanidad avance a través de la innovación. Eso es lo que él pretendía con FIRST y North Dumpling Island. Ciertamente ayudó a dar publicidad a la organización. Que North Dumpling Island sea realmente una nación es lo de menos. Lo importante es que Dean Kamen es un tipo que se mueve en un nivel diferente que la mayoría de la gente. Él está constantemente doblegando y rompiendo reglas con el propósito de mejorar la forma de vivir, echando abajo convicciones y normas culturales que la mayoría aceptamos sin cuestionarnos. Con su invento del Segway, redefinió los modelos de transporte de las personas. Con North Dumpling Island redefinió de manera divertida la idea de nación. Con FIRST redefinió la idea de que la educación científica puede ser para los niños tan genial como los deportes. Las personas extraordinarias piensan de diferente manera que el resto y no dejan que las personas sin sentido de su sociedad les detengan a la hora de defender un mundo mejor para ellos mismos. Y tú tampoco deberías. Todos tenemos la capacidad y la responsabilidad de desmontar las reglas que impiden que persigamos nuestros sueños. Todo comienza con una cosa: el cuestionamiento de las creencias heredadas. Puedes utilizar el mismo cerebro increíble que aceptó esas reglas sin sentido para desinstalarlas y sustituirlas por convicciones que realmente te enriquezcan. Esta idea, por sí sola, puede ser enormemente liberadora, lo cual nos conduce a la Ley 2. Ley 2. Cuestiona las reglas sin sentido. Las mentes extraordinarias cuestionan las reglas sin sentido cuando sienten que no siguen las líneas de sus sueños y deseos. Se dan cuenta de que el mundo funciona de la manera que funciona en gran parte porque la gente sigue a ciegas reglas que caducaron hace ya mucho tiempo. Agarra las reglas por los cuernos. Tenemos que impulsar la puesta al día de nuestros sistemas, por dentro y por fuera, personal e institucionalmente. A tal fin, realizaremos el primer movimiento para desinstalar de nuestra mente
reglas sin sentido y después ejerzamos presión hacia arriba en nuestros sistemas sociales para evolucionar. Es posible que al principio tengas cierta sensación de caída libre, lo cual se debe a que estás desconectando el piloto automático en tu vida. En ocasiones, mientras te haces con los mandos, las cosas parecen caóticas, pero hay que tener fe en uno mismo. Has nacido para esto. El gran regalo de la condición de ser humano es nuestra capacidad de ver el mundo de forma distinta, de inventar soluciones nuevas y después utilizar lo que sabemos para transformar la vida y cambiar el mundo. La cultura no es estática, vive y respira, pues somos nosotros quienes las creamos en tiempo real con el fluir de la vida, lo cual significa que cambia según cambia nuestro mundo. De manera que adelante, comienza en casa, contigo mismo, con tu vida y a tu manera. Ejercicio. El test de las reglas sin sentido. ¿Qué puedes hacer entonces con tus reglas sin sentido? No estoy hablando aquí de deshacerte de las normas morales y éticas que sostienen la regla de oro, pero ciertas reglas que nos bloquean durante mucho tiempo en hábitos y en autocríticas irracionales bien merecen una revisión. Por ejemplo, ¿debería trabajar hasta el agotamiento toda la semana o no estoy trabajando lo suficiente? ¿Tengo que llamar a mis padres todos los días o no estaré siendo un buen hijo o una buena hija? ¿Tengo que respetar mi religión del modo en el que lo hace mi familia o no ser una persona espiritual? ¿Debo comportarme de una manera determinada con mi pareja o no estaré siendo una buena esposa o un buen esposo? Para ver si se trata de reglas sin sentido, aplica el test de las reglas sin sentido, que consta de 5 preguntas para revisar la realidad y decide si se trata de una regla con la que deseas vivir o de una regla obsoleta de la que deseas deshacerte. Pregunta 1. ¿Se basa en la confianza y en la fe en la humanidad? ¿Se basa la regla en cuestión en la idea de que los seres humanos son fundamentalmente buenos o fundamentalmente malos? Si una regla se basa en presunciones negativas sobre la humanidad, yo tiendo a cuestionarla. Por ejemplo, hoy en día existe en el mundo un gran sentido de culpa y vergüenza en relación con el sexo, y hay muchas reglas sobre este tema. Recientemente en la India se intentó prohibir el acceso a todas las páginas web de pornografía, pero se generó tanta protesta popular que al cabo de unos días se levantó la prohibición. Este es un ejemplo de regla basada en la idea de que la humanidad es esencialmente mala. Concede a las personas libertad de acceso a contenidos pornográficos online, y enloquecerán y se convertirán en pervertidos sexuales. La idea cristiana del pecado original es otro ejemplo de falta esencial de confianza en la humanidad. Ha sido causa de culpa y vergüenza para muchas personas que no se sienten merecedoras del éxito y de las cosas buenas de la vida. El pecado original es un ejemplo de verdad relativa. La defiende un segmento determinado de la población mundial, es decir, no es una verdad sostenida universalmente por las distintas culturas. No existe evidencia científica de nuestro nacimiento como pecadores, de modo que no es una verdad absoluta, y sin embargo afecta negativamente a millones de personas. Ten siempre fe y confianza en la humanidad. Me gusta recordar las palabras de Gandhi. No debes perder la fe en la humanidad. La humanidad es un océano. Si unas pocas gotas del océano están sucias, el océano no está sucio. Pregunta 2. ¿Viola la regla de oro? La regla de oro dice que trates a los demás como te gustaría que los demás te trataran a ti. Las reglas que ensalzan a unos al mismo tiempo que desmerecen a otros son sospechosas de ser reglas sin sentido, como las reglas que otorgan a restringir oportunidades en función del color de piel, de la orientación sexual, de la religión, de la nacionalidad, de si una persona tiene pene o vagina, o en función de cualquier otro criterio arbitrario o subjetivo. Pregunta 3. ¿La tomé de la cultura o de la religión? ¿Es esta una regla o una creencia en la que la mayoría de los seres humanos no creen al nacer? ¿Es una creencia en una manera particular de vivir o una regla sobre un hábito muy particular como la forma de comer o de vestir? Si es así, es probable que se trate de una regla cultural o religiosa. Si te molesta, considero que no tienes por qué seguirla, del mismo modo que yo decidí disfrutar de un filete o de una hamburguesa cuando quise hacerlo. En mi caso, afortunadamente, mi familia me permitió cuestionarme estas reglas, aunque en ocasiones mi actitud pudo hacer que se sintieran incómodos. No tienes por qué vestirte, comer, contraer matrimonio o rezar de un modo con el que no estás de acuerdo, simplemente porque formas parte de la cultura en la que naciste.
La cultura es en sí misma evolución y flujo constante en cierto modo como el agua. El agua es el bien más hermoso y preciado cuanto está en movimiento. Crea ríos, cascadas, las olas del mar, pero cuando las aguas se estancan, se tornan ponzoñosas. La cultura es como el agua. Si está estancada, como en el caso de los dogmas o las reglas de fundamentalismo religioso, puede ser venenosa. Aprecia tu cultura, pero deja que fluya y evolucione. No te creas el dogma de que tu forma cultural de orar, vestir, comer o comportarte sexualmente debe mantenerse tal y como era hace generaciones. Pregunta 4. ¿Se basa en una elección racional o es un contagio? ¿Sigues una regla determinada porque se instaló en ti durante la infancia? ¿Está beneficiándote en tu vida o simplemente no has pensado nunca en hacer las cosas de manera diferente? Seguimos un elevado número de reglas peligrosamente insanas simplemente por mimetismo y condicionamiento social. ¿Te están impidiendo hacer cosas? Si es así, intenta entenderlas, diseccionalas y cuestionalas. ¿Te sirven para un propósito o las aceptaste simplemente por imitación? Pregúntate si estas reglas te sirven realmente para algo y si deseas transmitirlas a tus hijos. O se trata de ideas, por ejemplo, las ideas sobre cómo vestir o ideas tradicionales sobre la moralidad, opresivas y restrictivas. Si es así, deja que mueran en paz y corta el cordón que te une a ellas, de manera que no acaben infectando a nuestros hijos. Pregunta 5. ¿Contribuye a mi felicidad? En ocasiones, seguimos creencias que no contribuyen a nuestra felicidad, pero que parecen reflejar una forma de vida aceptada e ineludible. Puede tratarse de emprender una determinada carrera profesional porque nuestra familia o la sociedad dice que es el camino correcto, como me sucedió a mí con la ingeniería informática, o de casarte con una determinada persona o vivir en un determinado lugar o de un determinado modo. Antepon tu felicidad. Solo cuando seas feliz podrás verdaderamente dar lo mejor de ti a los demás, en la sociedad, en las relaciones, en tu familia y en tu comunidad. Merece la pena recordar estas sabias palabras de Steve Jobs, pronunciadas ante alumnos que se graduaban en Stanford. Vuestro tiempo es limitado, de modo que no lo malgastéis viviendo la vida de otros. No os dejéis atrapar por los dogmas, pues ellos equivalen a vivir con los resultados del pensamiento de otras personas. No dejéis que el ruido de las opiniones de otros sofoque en vuestra voz interior. Y lo que es más importante, tened la valentía de seguir lo que os dicte vuestro corazón y vuestra intuición. De algún modo, ellos saben que es aquello en lo que de verdad queréis convertiros. Todo lo demás es secundario. Es el momento de empezar a cuestionar. ¿Cuáles son algunas de las creencias de tu vida que deseas cuestionar? Escoge varias e intenta aplicar el test de las reglas sin sentido. Después, prueba con otras cuantas. No corras y tampoco esperes despertar mañana libre de todas tus reglas sin sentido simplemente porque te hayas dado cuenta de que lo son. Las reglas obsoletas son poderosas y puede resultar difícil enfrentarse a aquellas que han tenido mayor influencia en ti. A lo largo de este libro compartiré contigo estrategias para desechar tus reglas sin sentido y sustituirlas por nuevos proyectos que te inspirarán mayor felicidad, conexión y éxito. Pero antes de saltar hacia adelante a una nueva vida, tienes que separar tu ser del antiguo. Quiero recordar aquí las palabras de Harley de la novela de 1953, El pasado es un país extranjero. Allí hacen las cosas de diferente manera. Esta es una oportunidad para cruzar la frontera, visitar algún lugar nuevo e interesante y descubrir una nueva forma de vida. Mientras persistas en tu intención de cuestionamiento, has de saber lo siguiente. Ciertas personas te dirán que estás equivocado, que estás siendo infiel a tu familia, o a tu tradición, o a tus normas culturales, o que estás siendo egoísta. Esto es lo que quiero que comprendas. Hay quien dice que el corazón es el órgano más egoísta del cuerpo porque se queda con toda la sangre buena, recibe la sangre más oxigenada y la distribuye al resto del organismo, de manera que en cierto sentido tal vez el corazón sea egoísta. Pero si el corazón no se quedara con la sangre buena, moriría, y si el corazón muere, se lleva por delante todos los demás órganos, el hígado, los riñones, el cerebro. El corazón, en cierto modo, tiene que ser egoísta para la preservación de todo el organismo. Así que no dejes que la gente te diga que eres egoísta y que estás equivocado por seguir a tu corazón. Así que te doy permiso, te animo a que te rompas las reglas, a que pienses al margen de las normas de la sociedad tradicional. Las reglas obsoletas del padre no deben ser transmitidas al hijo.
La vida al margen de las reglas sin sentido. Cuando empiezas a hackear tu vida de esta manera, adquieres una sensación nueva de poder y control. Aparecen el compromiso y la responsabilidad por tus actos. Dado que estás decidiendo cuáles son las reglas que seguirás, tu vida depende de ti. No puedes escudarte en excusas sobre quién o qué te retiene. También depende de ti que actúes de manera responsable aplicando el test de las reglas sin sentido para asegurarte de que no estás violando la regla de oro según avanzas. Se necesita cierta dosis de valentía para vivir de este modo. Cuando una de estas reglas obsoletas te produce dolor y te das cuenta de que no puedes continuar viviendo con ella, sientes tal vez su abandono como el abandono de una estructura social importante en tu vida. La vida al margen de las reglas sin sentido puede presentarse aterradora, sorprendente y estimulante, a menudo todo a la vez. Tal vez la gente tire de ti o te atosigue, pero tú debes estar preparado para mantenerte firme en la búsqueda de tu propia felicidad. Me gusta recordar el consejo de mi amiga Salam Isadora, actriz y reconocida maestra de Tantra. La gente, para conseguir que te sientas culpable por seguir tu propio camino y elegir tu propia vida, viene a decirte algo así como: fíjate en mí, soy mejor que tú porque mis cadenas son más grandes. Hace falta ser valiente para romper esas cadenas y definir tu propia vida. Así que atrévete a vivir tus preciosos días sobre la tierra en toda su plenitud, fiel a ti mismo, con corazón abierto y mente consciente, y con la valentía de cambiar lo que no funciona y aceptar las consecuencias. Descubrirás que puedes volar más lejos de lo que nunca habrías imaginado. Y si todas las reglas y las maneras de actuar que tenemos asentadas en nuestra cabeza no existieran en absoluto, y si creemos que están ahí porque queremos pensar que están ahí, en cuanto a todas las normas morales y a las decisiones que tomamos para ser mejores o los mejores, y si pensamos que las tenemos todas bajo control, pero no es así, y si tu camino es ese que nunca te has atrevido a tomar porque nunca te has visto a ti mismo tomando ese camino, y si un día te das cuenta de ello, ¿tomarías el camino por ti mismo? ¿Decidirías creer en tus reglas y tus razones, tu moral y tus esperanzas? Y si tu esperanza y tu moral van por otro camino, C. Joibel.